Buenas tardes para todos, les damos la bienvenida y agradecemos su presencia en esta actividad, cuyo objeto es el análisis de la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales Universitarios. Le damos la bienvenida tanto a quienes se acercaron al espacio Colabora como a quienes se conectaron a través del Zoom. Les recordamos a los socios de la asociación que también simultáneamente se está realizando la elección de las autoridades de AESU. Concretamente estamos eligiendo a los miembros de la comisión directiva y de la comisión fiscal que ejercerán el cargo por los próximos 2 años. Invitamos a quienes aún no son socios y reúnen las condiciones que establece el estatuto y tienen interés en participar a afiliarse. A estos efectos tenemos formularios disponibles y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico contacto.aesu@gmail.com. Queremos agradecer especialmente al espacio Colabora por hacer posible el desarrollo de esta actividad, al habernos facilitado el uso de las instalaciones y los medios técnicos. También agradecer especialmente a CADE por el apoyo en la difusión del presente evento y también por la distribución de material para tomar notas y también por la filmación de la actividad que luego será publicada en nuestro canal de YouTube y difundida a través de las redes sociales de la asociación. Y finalmente en este conjunto de agradecimientos, agradecer a la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por facilitarnos la transmisión a través del Zoom. También, ahora que mencionamos a la Asociación Uruguaya, aprovechamos para invitarlos a las jornadas de Derecho Laboral organizadas por la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que tendrán lugar en Mercedes, Soriano, el 4 y 5 de octubre, y en las cuales se abordarán 3 temas de gran utilidad práctica: la huelga, modalidades y sus efectos, régimen laboral del transporte de carga nacional e internacional y leyes de tercerizaciones, orientaciones y tendencias. Sin más, presentarles a los expositores, que supongo que todos ya los conocen, pero en primer lugar Álvaro Rodríguez Ajue, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la UDELAR, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, docente de Derecho de la Seguridad Social en la Universidad CLAE y en el posgrado de Derecho Laboral en la UM. Fue asesor en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y es autor de libros y artículos en su especialización. Por otro lado, Ariel Nicolielo, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la UDELAR, magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y encargado del curso del grado de Derecho de la Seguridad Social en la Universidad de la República. Fue asesor en Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y director de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, y también es autor de libros y artículos en su especialización. Así que le doy la palabra a los expositores para que hagan su exposición. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Matilde, por los agradecimientos que suscribimos, por cierto, y también bueno, la presentación que ha hecho de Ariel y de mí. Bueno, como ustedes saben, tenemos como tema de exposición, conjuntamente con Ariel Nicolielo, la problemática de la caja profesional. Menudo tema tenemos por delante. Como van a notar en el desarrollo de las exposiciones de uno y otro, hemos procurado bueno, las miradas personales que naturalmente sobre esta temática tenemos, y en lo que hace a mi exposición va a tener un enfoque más histórico-evolutivo para de alguna forma centrarnos en la actualidad desde esa perspectiva. De modo que la estructura de la exposición va a transitar por este camino. Algunas referencias a la creación de la caja, lo que fueron las 4 reformas que se han dado desde su creación, desde hace 70 años, que
existe la caja desde 1954. Vamos a hacer algunos aspectos, a referirnos a algunos aspectos sobre las proyecciones actuariales de acuerdo al informe que preparó la caja con fecha 31 de diciembre del año 2023. Hay algunas reflexiones sobre los desafíos que tiene la sostenibilidad de la caja de jubilaciones de profesionales universitarios y vamos a concluir en algunas reflexiones. Como ustedes saben, la caja se crea en 1954 durante el gobierno de Martínez Trueba. Francamente, el Uruguay allí estaba completando un proceso de conformación de las diferentes seguros sociales que comenzó a crear a partir del siglo XX. Y específicamente destaco allí una nota del semanario Marcha, en el que se pone de manifiesto una situación de las cajas, de las restantes cajas, de las que existían en esa época, extremadamente delicada desde el punto de vista económico y financiero. El Estado debía aportes a las cajas, a la de industria y comercio, a la caja civil, de modo que la situación era verdaderamente muy crítica y lo señalo para ubicarnos en el contexto que nace la caja de profesionales universitarios. Es interesante esta nota que ubicamos de la revista de arquitectura, en donde el arquitecto Revelo reflexiona acerca de la importancia que tiene para el colectivo de profesionales universitarios la existencia de una institución que diera cobertura a los riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia, y hace referencia a lo que son 10 años de labor de un comité que existió previo justamente a la creación de la caja, que bregaba por el nacimiento de esta institución. Y de alguna manera reflexionaba diciendo que por fin los profesionales universitarios y sus familias no iban a estar con la incertidumbre de incapacitarse durante la juventud o lo que podía ser llegar a la vejez sin ingresos. En el 57 se produce la primera reforma. Estábamos en época del colegiado, ya los problemas sociales derivados del estancamiento económico del país, la existencia de un proceso inflacionario muy significativo, que bueno, ya daba cuenta de algunas dificultades que se profundizarían en los años y en las décadas siguientes. Existen también algunos triunfos deportivos, como se puede apreciar allí, a pesar de no ser del cuadro de mis amores, es una conquista bien interesante desde el punto de vista deportivo, y al mismo tiempo, bueno, era la primera experiencia del Partido Nacional, que en ese caso accede al gobierno en una alianza con el ruralismo, donde, bueno, allí aparece la visita de Ernesto Guevara, la visita de Frondizi, de dos figuras importantes en la historia de América Latina. Tenemos un segundo hito que es la reforma del acto institucional número 9. En 1979, en plena dictadura, desde la creación de la Dirección General de Seguridad Social como una unidad ejecutora del Ministerio de Trabajo, se pretendió gobernar la seguridad social de forma centralizada y vertical, dependiendo del Poder Ejecutivo. Se intervienen las cajas que en ese momento existían, las cajas paraestatales, las 3 cajas que existen hoy día, notarial, profesional y bancaria, y a su vez se señala considerando que la reforma había sido concebida en la soledad del gabinete, destacando eso como un valor y señalando que tal vez ese principio de intangibilidad de la seguridad social a través de lo que es el proceso de reformas y de adecuación debía estar ajeno al margen de los intereses sociales y políticos que veía con una visión extremadamente negativa. Y todo esto
decía considerando previo asentimiento del Consejo de Seguridad Nacional, lo que termina de completar la concepción de esta reforma, de esta segunda reforma. Como decía, la intervención de las cajas, y quiero hacer un capítulo especial en relación a la creación de una contribución especial destinada a rentas generales que gravaba el patrimonio de las cajas paraestatales. Es decir, de una transferencia de recursos de las 3 cajas paraestatales hacia rentas generales. Ubico el contexto, ruptura de la tablita con el tipo de cambio fijado administrativamente y la crisis económica y social que aparejó esa circunstancia. Allí, para el caso de la caja profesional, se estableció una contribución mensual de 4,5 millones de nuevos pesos, y eso ocurrió así hasta el año 84, previo a el fin o el comienzo del fin de la dictadura. Sí, para hacer una aproximación a la cuantificación de esa contribución, es simplemente a título ilustrativo, sin considerar la rentabilidad que podría haber arrojado ese dinero. Estamos hablando de algo así como de 27 millones de dólares a valores actuales. No es muy significativo para la caja, eso no sería para nada suficiente para resolver su problema, pero lo señalo como una contribución que no solo la profesional, sino también la notarial y la bancaria hicieron a rentas generales. La tercera reforma ya ocurre en otro contexto, un contexto en que la región se ve especialmente convulsionada por la crisis en Argentina, la fuga, diría yo, el retiro de la Rúa allí en esas condiciones tan complejas desde el punto de vista económico y social en Argentina, que luego se traspasaron, luego se contagió en nuestro país a través de lo que fue la crisis del sistema financiero, y a partir de allí el impacto en el terreno económico, en el terreno social, de forma extremadamente digamos exorbitante, al punto de haber sido la crisis tal vez más importante de la historia contemporánea. Sin duda, esa reforma, ya se venía gestando, pero sobre la base de estudios actuariales de otro escenario que, tal vez no contemplaron adecuadamente la problemática que enfrentaría la caja en los años sucesivos. Simplemente para ilustrar con un aspecto, el sueldo básico jubilatorio y la asignación jubilatoria estaba fijado, en este último caso, en el 50% del sueldo básico jubilatorio. Ahora bien, el directorio, en lo inmediato, prácticamente a los pocos meses de haberse aprobado la reforma a través de una ley, incrementa la tasa de reemplazo por entender que estaban dadas las condiciones económicas y actuariales para llevar esa tasa al 60%, es decir, del 50 al 60%. De alguna manera, el impacto que se había previsto para el comportamiento económico y actuarial de la caja se vio disminuido sustantivamente por esta medida adoptada por el directorio. Esa tasa de reemplazo suplementaria del 10% adicional estuvo vigente hasta el año 2016. A su vez, en esa época, comienza a recorrerse un camino de incremento de las pasividades, un incremento diferencial que, además del que establecía la Constitución de la República a partir de la variación del índice medio de salarios, suplementaba un porcentaje adicional. Gracias. Bien, entonces ese incremento de las pasividades en términos reales, que es un impacto extremadamente positivo desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, lo que hace a la distribución del ingreso, innegable, pero para la caja tuvo un impacto negativo, dado que parte de los ingresos de la caja, aproximadamente un tercio de ellos, fueron evolucionando de acuerdo a la variación del índice de precio al consumo y no a la variación del índice medio salario,
que es en la unidad que se indexan las obligaciones que la Caja tiene frente a sus afiliados. De modo que eso provocó, de alguna manera, ese descalce y ese comienzo de acentuación de una crisis. La cuarta reforma, bueno, ya nos ubica en el tiempo contemporáneo, más cercano, en donde, bueno, como todos ustedes saben, estuvo precedido de un trabajo de la Comisión de Expertos. Aquí tenemos a uno de sus miembros, a mi amigo José Luis, integrante de la asociación, y allí justamente se aprueban dos informes, a pesar de que él no lo votó, pero sí contribuyó intensamente al contenido del primero, en donde se establece el diagnóstico y, a su vez, las recomendaciones de reforma. Específicamente, en el informe se señala que la forma de solución de su financiación y los desequilibrios financieros en determinados casos se opta por acudir a los recursos de toda la sociedad. Y esto de alguna manera refleja una visión de gobierno en esta materia que, entiendo yo, allí hay un punto a considerar para la reflexión, para la mirada del problema. La Caja participa en ese proceso de diagnóstico, elabora informes, tiene una comparecencia ante la Comisión de Expertos en la que detalla, bueno, el estado de situación de la Caja, en donde advierte una serie de problemas que tienen que ver con que las reservas se agotan en un horizonte muy cercano de tiempo. Estamos hablando de que las reservas en el año 2022, bien digo, rondaban los 350 millones de dólares, y ese presupuesto, esas reservas solo daban para solventar las obligaciones de 13 meses, de modo que era una situación extremadamente complicada. Han habido una serie de propuestas, y en eso no voy a pasar superficialmente, dado que Ariel se va a centrar en ellas con mayor detenimiento, en donde, bueno, el menú de opciones que se están considerando son las que se han implementado con carácter general para las actividades amparadas por el Banco de Previsión Social, y también concretamente se han incluido similares soluciones, inclusive más intensas en cuanto a el aumento más rápido de la transición de edades, en el caso de la caja bancaria, y también en la forma de cálculo de las prestaciones. Hay en la 20.130, que es el resultado final de ese proceso de carácter general, en el que se establece que habrá de haber reformas para aquellas instituciones que tienen situaciones desde el punto de vista económico-financiero más delicadas, que son la caja bancaria y la caja profesional. Y eso queda establecido en la ley 20.130 y se concreta, como ustedes saben, específicamente en el caso de la caja bancaria, no así con el de la caja profesional. Por lo pronto, sin reforma de tipo express para la caja profesional, hay ya impactos directos que tiene la reforma de la 20.130, en la medida que, por una parte, establece la facultad del directorio y la obligación del directorio que, dado ciertos supuestos que son resultados deficitarios en más de 3 ejercicios o consecutivos, o 5 si son alternados, de incrementar la tasa de aportación hasta en un 2%, facultad y obligación que aplicó el directorio de la caja profesional. Y también, con carácter general, ya están vigentes las modificaciones en lo que tiene que ver con jubilación por incapacidad y subsidio por incapacidad, lo mismo que las prestaciones de sobrevivencia, las pensiones de sobrevivencia. También se establece un procedimiento de convergencia, esto es de carácter general, con un periodo de aplicación entre el 33, las causales que se configuran entre el 33 y el año 42, que tienen un impacto muy significativo en el caso de la caja profesional, dado la manera en que se calculan las prestaciones por el régimen jubilatorio anterior,
que es mucho más beneficioso para el afiliado, si se quiere, porque toma un periodo muy breve de la trayectoria de aportaciones, que son los últimos 3 años de cotización. Y en un horizonte de tiempo más prolongado, el sistema previsional común al que convergen todos los sistemas previsionales del país. Los que se incorporaron a la caja a partir del 1 de diciembre del año 2023 se rigen íntegramente por el sistema previsional común y tienen un esquema de distribución de aportes por alícuotas, igual que en el régimen general. Como ustedes saben, y esto reitero, lo voy a pasar de forma más superficial, hubo un proyecto que el Poder Ejecutivo termina enviando al Parlamento que establecía una serie de medidas en el aumento de la edad mínima de jubilación, en la forma de cálculo del sueldo básico jubilatorio, en la ampliación del proceso de convergencia, achicamiento del régimen jubilatorio anterior y ampliación del sistema de convergencia, del régimen de convergencia, aumento de la tasa de aportación, asistencia del Estado, equivalente a la recaudación de los aportes adicionales de los afiliados, que se estiman en el entorno de unos 50 millones de dólares anuales y que regiría hasta entre el 25 y el año 36. Y una serie de instrumentos de monitoreo y de evaluación del desempeño de la caja que refuerzan de alguna manera la incidencia del Poder Ejecutivo y cuando se ponga en funcionamiento la agencia reguladora de la Seguridad Social, la agencia reguladora. No se prevén incrementos a través del artículo 71, los timbres, que se consideran, según surge de la exposición de motivos, como ni equitativos ni eficientes. Paso ya a la última etapa en la que quiero compartir algunas reflexiones sobre digamos, lo que nos enseña la historia y las necesidades de urgencia de transformación que tiene la ley vigente a partir de lo que son las trayectorias de las proyecciones que hacen los informes actuariales, que están disponibles en la página web de la caja y que están cerrados al 31 de diciembre de 2023. Allí lo que se observa es que hay un crecimiento del número de afiliados activos hasta el año 2054, pero el crecimiento de las prestaciones, del número de beneficiarios de prestaciones, es mucho más acelerado que el de los que se incorporan. Además, es importante recordar que las nuevas incorporaciones lo hacen por las categorías más bajas y con los dispositivos que permiten quedarse estacionados en la segunda. Las cotizaciones que aportan al sistema no son suficientes para financiar las prestaciones de los que están hoy día en goce de las pasividades, que son precisamente afiliados con carreras laborales y de aportación mucho más constantes, que han seguido una cadencia más de crecimiento de las categorías hasta alcanzar a la décima. De modo que las proyecciones son absolutamente preocupantes, dado que hay un agotamiento definitivo de todos los recursos que ha acumulado la caja en 70 años de vida, en un horizonte de un año y poco. De modo que eso nos tiene que llamar a la reflexión y a asumir este tema con una prioridad imprescindible. En nuestro concepto se abre un conjunto de reflexiones a partir de los desafíos que se plantea para la caja. Por una parte, recordar esta transferencia de recursos que hicieron las cajas en su momento al régimen general. De alguna forma también tener presente que todos los sistemas previsionales, cualquiera sean ellos, están desafiados por las transformaciones de la población, la dinámica demográfica y también por las transformaciones del mundo del trabajo. También recordar que la caja ha tenido un impacto muy significativo con el aumento de las pasividades, que en términos reales, por encima de la inflación, ha rondado en el entorno del 50 o más %,
y a su vez que parte de sus ingresos, los timbres profesionales, los recursos indirectos, han seguido la trayectoria de la inflación, del IPC. De modo que me parece importante hacer una cita de pie de página a partir de un informe de la Caja del año 2004 en el que da cuenta de la importancia que tenían los recursos indirectos en los años 60. En los años 60 los recursos indirectos representaban las 2/3 partes del presupuesto de la Caja. 1/3 eran los aportes que hacían los afiliados. En la medida que el sistema fue madurando, incorporando mayor número de afiliados, allí la tendencia fue a que se fuera equiparando hasta que llega el estadio actual en el que los aportes indirectos representan un 30% aproximadamente del total de las erogaciones de la Caja. Y esto no es un invento de Uruguay. El sistema de timbres que graban una actividad específica, bueno, es la que ha aplicado Argentina y es bien ilustrativa. La experiencia contemporánea se da en forma muy paralela a la experiencia uruguaya. Desde los años 40, del 43, 47 se aprueban una enorme cantidad de leyes en Argentina que crean a 72 cajas de profesionales. En la actualidad existen 72 cajas de profesionales en las ciudades más grandes, como Buenos Aires, por ejemplo, hay por profesión, cajas de abogados, cajas de contadores, de médicos, de arquitectos. Pero lo cierto es que hay un fundamento y que lo señala nuestro amigo García Rapp, capaz que está conectado por Zoom. Él iba a hacer una pausa en su clase en la Universidad de Buenos Aires y aprovecho a enviarle un saludo y agradecimiento por todos sus aportes al conocimiento de la realidad de Argentina, en la que señala que es natural que haya una contribución de parte del usuario de los servicios profesionales. Y nada menos que Vidal Campos, un prestigioso constitucionalista argentino, también abona esa idea de la necesidad y lo razonable y justo que es la existencia de aportes por parte de los usuarios del servicio. Y García Rapp da un paso más, dice, dadas las características demográficas que tiene nuestra sociedad, es previsible que en un futuro sea necesaria la asistencia del Estado, porque no será suficiente el financiamiento con los aportes de los afiliados y los aportes que hacen los usuarios de los servicios profesionales, sino que además se requerirá el apoyo del Estado. Y naturalmente, dada la estructura federal de Argentina, bueno, allí él se encarga de sostener que eso será una responsabilidad del Estado provincial. Pero me interesa destacar precisamente la importancia que tiene este aspecto en lo que hace al financiamiento del sistema. Y voy rematando por aquí, Ariel, discúlpame la extensión del tiempo. En el curso de 70 años de historia de la Caja Profesional ha dado una cobertura a los afiliados que podemos calificar de ejemplar, tanto a los afiliados como a sus familias. En ese periodo, el acceso a los estudios universitarios se ha ampliado, se ha diversificado, se ha masificado, podríamos decir, y el mundo del trabajo profesional también se ha transformado, haciéndolo cada vez con mayor velocidad. También es cierto que el espacio que tienen las profesiones para el ejercicio liberal se ha disminuido o ha tendido a disminuirse o a combinarse con formas de trabajo dependiente, y también es cierto que la realidad de los profesionales universitarios no es igual para todos. Hay una gran dispersión en los niveles de ingreso, hay universitarios con ingresos muy modestos, hay profesionales con ingresos muy elevados. Naturalmente eso de alguna forma tiene que ver con las transformaciones de la sociedad, pero es un dato que hay que tomar en consideración para encontrar después las soluciones a la crisis que enfrenta la Caja. De modo que esta crisis, que es de enormes dimensiones, por lo que ya vimos, impone a todos los actores actuar con madurez, con responsabilidad y con razonabilidad. La historia de la previsión social, tanto nacional como extranjera, nos muestra que los seguros sociales nacen siendo de capitalización colectiva
se transforman en la medida que maduran en sistemas de reparto y cuando ya adquieren cierta antigüedad, como es el caso del sistema previsional uruguayo en general, ya requieren de asistencia de impuestos para sostener las prestaciones. En el caso de Uruguay, con carácter general, desde el año 79 el IVA se destina en 1/3 al financiamiento del sistema previsional general. Esto no ocurrió solo con la caja profesional, ocurrió con la caja de industria y comercio, con la caja civil, solo que en el caso de la caja profesional el tiempo fue mayor, dado una administración, a mi juicio, muy transparente y profesional, que me parece importante subrayar. El sistema previsional que crea la 20.130, el sistema previsional común, de alguna manera nos asegura a todos los trabajadores del Uruguay, independientemente de la naturaleza de la actividad que desarrollemos, un conjunto de prestaciones que son similares independientemente o iguales independientemente de la naturaleza de la actividad que se desarrolle. El punto es cómo llegamos hasta ese momento. ¿Cómo llegamos hasta ese momento? Corresponde, en nuestro concepto, a las autoridades de la caja, con el aporte de los gremios, que es fundamental en una caja que nace a partir del impulso de los gremios profesionales, que actúen con la madurez y también con el sentido de la realidad que impone la situación, conjuntamente con las autoridades nacionales, las que actualmente están desempeñando funciones y las que habrá a partir del cambio de autoridades, luego de concluido el proceso electoral que estamos transitando. Gestionar con diálogo y negociación, imprescindible en esta materia, una transición sobre una situación que es extremadamente delicada para llegar al sistema previsional común, tomando en consideración que estamos hablando de un derecho humano que el Estado debe asegurar a todos los ciudadanos. Se requerirá que la caja gestione con la mayor eficiencia posible sus recursos en la fiscalización, en el control de las normas que están actualmente vigentes, que los afiliados activos hagan un esfuerzo con mayores aportes durante más tiempo para acceder a prestaciones menos generosas, que los usuarios de los servicios profesionales también contribuyan con su cuota parte, los llamados recursos indirectos del artículo 71 y otras que podamos concebir a partir de las transformaciones del mundo del trabajo, junto con el sacrificio que también tendrán que hacer los jubilados y pensionistas, de modo que ese esfuerzo va a tener que ser coronado, va a tener que ser complementado por el esfuerzo que el Estado, a través de sus autoridades, tendrán que lograr de alguna manera dar sustentabilidad a este sistema previsional y evitar lo que el arquitecto Revela planteaba en 1954 de la angustia e incertidumbre de los profesionales universitarios, de modo que, bueno, es un horizonte al que deberíamos tender con, reitero, el mayor compromiso y seriedad de todos los actores que están involucrados en la cuestión. Muchísimas gracias por la atención. Antes de darle paso a Ariel Nicolielo, les comentamos que aquí tenemos un código QR para participar de un sorteo para cursos de CADE, así que al que le interese tiene allí para participar. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Voy a inaugurar esta exposición evolutiva histórica de Álvaro viendo un poquito más, datos más concretos de la realidad actual y las diferentes medidas o intentos de intervención en esta realidad que han tenido
los sucesivos directorios y el último proyecto del Poder Ejecutivo, ver dónde estamos parados ahora y cuáles serían, tratar de hacer un ejercicio, cuáles serían los escenarios teóricos de salida. Primero, en este cuadro tenemos de alguna forma descripta la evolución acelerada de deterioro de la caja de profesionales universitarios. Arrancamos en el año 2016 en este cuadro con un patrimonio de 11.500 millones de pesos, más o menos, y un resultado del ejercicio de 36 millones, casi 37 millones de pesos. Este primer dato es muy importante, el del resultado del ejercicio, porque es un resultado muy bajo, pero es un resultado positivo, y es un resultado positivo por efecto de algunas medidas que después veremos, adopta el directorio en el año 2016 de retiro de un conjunto de adicionales a las prestaciones legales que ya no se podían financiar. El directorio toma esa medida, es una medida que después veremos más en detalle, pero que sus efectos en realidad se van a ver el año siguiente, en el año 2017, donde ustedes ven un resultado del ejercicio superavitario en 920 millones de pesos. ¿Sí? Pasamos de 36 millones a 920 millones de pesos. Y lo que es más importante, en la proyección actuarial, o sea, en el agotamiento de las reservas, se aumenta de un año al otro 4 años, de 2026 a 2030. O sea que esas medidas son efectivas para resolver el problema en el corto plazo, para evitar el déficit de la caja, pero son medidas que tenían que estar acompañadas, veremos después, de una reforma más de fondo. Eso es lo que el directorio podía hacer por sí mismo. Todas las otras medidas en materia de financiación o de reforma paramétrica o estructural dependían de una ley, de un proyecto del Poder Ejecutivo, y por lo tanto allí lo que podía hacer el directorio era formular un anteproyecto. Veremos que eso se hizo efectivamente y veremos qué suerte tuvo. Ya en 2018 este efecto tan positivo empieza a diluirse y también hay un superávit de más de 100 millones de pesos, pero ya no hay un aumento de la proyección actuarial. Seguimos ahí en 2030, pero 2030 habiendo transcurrido un año. Entonces lentamente empieza a diluirse el efecto de las medidas de 2016. En 2019 podemos decir algo parecido. Crece también el patrimonio, hay un resultado positivo del ejercicio, pero sin embargo la proyección actuarial ya es un poquito menor, baja a 2029. Y si la proyección actuarial se mantiene en términos de año de finalización de las reservas, hay un empeoramiento porque nos estamos obviamente acercando a ese año. Pero el impacto más fuerte en la situación patrimonial y de resultados se va a producir en el año 2020. Cosa que no es casual, porque a este proceso, que decíamos que había sido positivo a partir del impacto de las medidas de 2016, tenía que ser acompañado por una reforma, esa reforma no se concreta, y se suma el impacto de la pandemia. La pandemia tiene un impacto muy importante por razones que todos conocemos y comprendemos. En primer lugar, por el impacto en el ciclo económico general del país, la caída del Producto Bruto Interno del país. La evolución de la economía es muy importante para la evolución de la caja de profesionales. Es para cualquier actividad, pero lo es particularmente para la caja de profesionales. Porque, y en particular en una situación de pandemia, muchos profesionales no pueden ejercer en condiciones normales su profesión y por lo tanto sus ingresos se ven comprometidos. Y todos conocemos ejemplos. Los abogados por la feria judicial extraordinaria que duró meses. Un abogado, si no avanzan los juicios que tiene a cargo, no cobra en general. Y si no cobra, se le dificulta pagar la caja. Un odontólogo tiene que cerrar el consultorio porque con la pandemia ya no puede seguir atendiendo más que situaciones de urgencia. Los médicos se ven en una situación parecida porque aquellos que trabajan en forma dependiente y son aportantes voluntarios de la caja
pueden ver comprometidos sus ingresos, pero sobre todo en los aportes indirectos que recibe la caja hay dos fuentes principales. Una son los timbres y otra es la construcción. Y los timbres principalmente son los que provienen de la salud. Luego hay timbres que pagan los contadores, los abogados, pero los principales son los de la salud. El volumen más importante proviene de la salud. Y cuando la salud deja de actuar normalmente, porque entonces atiende solo las urgencias y las emergencias que provienen del COVID, pero se suspenden las cirugías coordinadas, se suspenden una cantidad de exámenes de control o rutinarios, y en todo eso la caja cobra timbres por análisis clínico, por medicamentos, por cirugía. Evidentemente que la caída de la actividad económica de la pandemia provoca una caída de los ingresos de los timbres, pero también de la construcción, que es el segundo rubro en materia de aportes indirectos importante, voluminoso. La construcción se paraliza, ustedes lo saben, y si la construcción se paraliza, ese 2% o 4% que cobra la caja sobre el presupuesto de mano de obra de cada obra, se paraliza también. Entonces ahí hay un golpe en términos de aportes directos, o sea, aportes de los profesionales, y de aportes indirectos, aportes que provienen de los timbres y de la construcción principalmente. Y ahí tenemos ese resultado tremendo de caída de un 3,7% del patrimonio, que en realidad es una caída mayor, porque esto está tomado en pesos corrientes. Si uno lo deflactara, lo vieran en pesos de 2016, que tendríamos que hacer en realidad en este cuadro para comparar valores iguales, esa caída de patrimonio sería todavía mayor. De modo que esto compromete la situación de la caja, lo va a comprometer también en el año 2021 con un aumento, una caída de patrimonio en términos, reitero de nuevo, corrientes, pero hay que agregarle 3, 4, 5% de inflación en la caída en el año 2021, que es el segundo año de la pandemia. Esta situación no solo es transitoria. La pandemia pasó y en 2022 mejoró la actividad económica, retornó la construcción, etc. Pero no necesariamente las cosas volvieron al estado anterior. ¿Por qué? Porque si había un profesional que tenía causal jubilatoria pero seguía trabajando, cuando viene la pandemia dura un año y otro, y no genera ingresos, decide jubilarse. Ahora veremos la evolución de las pasividades. Y un profesional que declaró no ejercicio porque no puede ejercer normalmente y no puede pagar la caja, demora en volver al ejercicio. Y un profesional que bajó de categoría, la rigidez del sistema de categorías implica que no puede volver a la categoría anterior desde la cual había descendido. Por lo tanto, tiene un impacto que se proyecta en el tiempo, además de los procesos de base que a los cuales me referiré posteriormente. El peor de estos años, esto se va agravando, esto es acelerado, esto es como una avalancha, ¿no? Cada año la caída de patrimonio es mayor, y la caída de patrimonio es mayor porque hay que consumir patrimonio además, hay que consumir patrimonio. Las reservas de la caja, en principio, están para generar un dividendo, para generar una utilidad, y con esa utilidad atender la maduración del sistema. Se supone que el sistema, cuando es nuevo, ya cuando se funda en los años 50, es un sistema que tiene muchos contribuyentes y pocos pasivos, ¿verdad? Pero 30 años después, los pasivos tienen causal jubilatoria. Los activos, quiero decir, tienen causal jubilatoria y se transforman en pasivos. Y por lo tanto, eso genera la maduración del sistema. Y las reservas deben ser suficientes para tener una fuente de ingresos derivada de ese capital, una renta de ese capital, para atender la maduración. Cuando esas reservas no dan una ganancia suficiente, y eso se traduce en resultado de ejercicio negativo, entonces hay que pagar las prestaciones a partir del patrimonio. Y cuando uno paga a partir del patrimonio, tiene menos patrimonio generando ganancia. Entonces es como un círculo vicioso, y eso es lo que genera la aceleración del proceso. El último año que figura, estos son datos que están publicados en la web de la caja, el último año que figura publicado es el 2023, y ustedes ven cómo ahí cayó en relación al año anterior, el 31 de diciembre de ese año, el año transcurrido,
cayó un 20% de vuelta en valores corrientes. Puede ser un 25% o algo así en valores constantes. Y más del doble el resultado deficitario en relación al año anterior. O sea, teníamos 1.000 millones, 2.180 millones en el año 2023. Todo esto implica este consumo de las reservas, obviamente en el momento se acaba. ¿En qué momento se acaba según las proyecciones sectoriales? Bueno, en el primer semestre de 2026. Hay aspectos vinculados con esta evolución, además de los aspectos coyunturales que ya hemos visto, hay aspectos vinculados con esta evolución que tienen que ver con cómo evolucionan los activos y los pasivos, cómo aumentan los activos aportantes de la caja cotizante y cómo aumentan los jubilados y pensionistas. Y entonces ustedes tienen ese cuadro, la cantidad de activos para cada año el 31 de diciembre y la cantidad de pasivos, jubilados y pensionistas, al 31 de diciembre de cada año. Hay alrededor de un poco más de 15.000 en 2016 y hay casi 20.000 en pasivos en el año 2023. Y sin embargo tienen un crecimiento allí de activos de 58.000 a 64.000, o sea, solo 6.000, un 10% en total frente a ese incremento prácticamente de un 30 y pico por ciento de pasivos en el periodo. Pero si uno lo ve para analizar el proceso, cómo se va produciendo y marcar la tendencia, cada año aumentan los activos en ejercicio, más o menos en promedio un 1,5%, hay años con más, años con menos. Hay en 2021 desde luego que hay un efecto de finalización de la pandemia, muchos que no eran activos en 2020 empiezan a ser activos en 2021, pero la tendencia anda en torno del 1,5% por año, aumento de los activos. Y la tendencia de los pasivos, en cambio, está más cercana al 4%, o sea, 1,5% aumento de los activos contra un 4% de los pasivos. Esto se traduce después en un deterioro de la relación activo-pasivo que era del 3,84, o sea, casi 4 activos por cada pasivo, y estamos en 3,23, o sea, casi 3 activos por cada pasivo. Y uno puede decir, bueno, pero esto es la mejor relación activo-pasivo del sistema de seguridad social uruguayo. Sí, pero esa conclusión sería demasiado apresurada y equivocada, por lo tanto. Porque hay que tomar en cuenta otros datos relevantes, y en particular cuánto se paga en promedio de jubilación y de pensión y cuánto aportan los afiliados. Y aquí también hay otro dato relevante que es la expectativa de vida y la edad promedio de los jubilados y pensionistas. A fines de 2023 la edad promedio de un jubilado era 73 años y de un pensionista 75 años. Y la expectativa de vida, 81 de los hombres, 84 de las mujeres, en promedio la tasa de expectativa de vida sería un 82 años de expectativa de vida, pero en un proceso de creciente feminización del colectivo. Ustedes toman por cada cohorte, por cada generación, cantidad de mujeres y cantidad de hombres, van a ver que la cantidad de mujeres aumenta a medida que bajamos la edad. De modo tal que esas personas luego cuando van envejeciendo, van generando una cantidad proporcional de jubilados, mujeres cada vez más en relación a jubilados hombres. Y esto tiene que ver justamente con el impacto por la expectativa de vida diferencial de unos y otros. También hay que tomar en cuenta como dato relevante la situación de esos activos. 40% de los activos son voluntarios. ¿Qué quiere decir que son voluntarios? Que no ejercen la profesión en forma liberal. Aportan a la caja porque quieren tener un sistema complementario de seguridad social, quieren tener otra jubilación, pero es un médico dependiente de instituciones de salud, por ejemplo, es un abogado dependiente de la administración pública, es un contador dependiente de la administración pública o de una empresa, pero tiene un ingreso
a partir del cual puede generar una forma de ahorro, y esa forma de ahorro es pagar el aporte a la caja profesional, que da muy buen resultado, porque en relación a lo que se aporta, las prestaciones son muy buenas. No tengo datos actuales, pero hace unos años se calculaba que en 8 años se recuperaba. Alguien que hubiera hecho 30 años recorrido sin detenerse en todas las categorías, se jubilaba en la 10ª y en 8 años recuperaba todo lo que había puesto a lo largo de su vida profesional. Entonces pensemos que si se jubila en promedio a los 64 años y tiene una expectativa de vida de 82, va a cobrar la jubilación casi por 18 o 20 años, y en 8 ya recuperó todo lo que puso. Evidentemente que eso estructuralmente no es sostenible. 40% de voluntarios que lo tienen como sistema complementario, pero que también genera una vulnerabilidad, porque no son cautivos de la caja. Se complica la situación económica, soy trabajador dependiente, aporto a la caja porque tengo la posibilidad de hacerlo, pero se me complica mi situación laboral por lo que fuere, o tengo gastos por otro lado, o lo que sea. La solución que tengo es cortar mis gastos, y entre los gastos que puedo cortar es la caja profesional cuando estoy obligado a cortarlo, soy voluntario. También porque una situación compleja como esta, desde el punto de vista financiero, hace pensar a mucha gente qué va a pasar con la caja. ¿Sigo haciendo el esfuerzo del aporte? Bien, hay un 30% que sí ejercen liberalmente, están obligados a aportar a la caja, ejercen solo liberalmente, pero pueden elegir la categoría de aportación, pueden bajar hasta la segunda categoría de aportación, como ustedes saben, y hay un 30% que combinan actividad dependiente con ejercicio liberal, y ahí puede haber diferentes situaciones. Desde el que predominantemente es un trabajador dependiente, pero dice quiero mantenerme disponible y aportando a la caja por si surge algún asunto interesante, si es un arquitecto dice alguna obra, si es un abogado dice algún caso, algún médico puede decir algún trabajo particular que tengo que facturarlo, y cada tanto le reporta ese ejercicio laboral algún ingreso adicional. Entonces es como una combinación de aquel que es aportante voluntario, pero además que necesita hacerlo, mantenerse con declaración de ejercicio para eventuales trabajos, para estar disponible sin problema para aceptar trabajos que aparezcan. Pero también allí hay diferentes realidades. Aquellos a quienes esto les reporta un ingreso importante, a quienes les reporta mucho menos, a quienes están simplemente en disponibilidad ante la eventualidad de algo. Entonces también en este 30% hay cierta vulnerabilidad de la caja. Y decíamos cuáles son los valores de jubilación, pensión promedio. Veamos ahora el aporte de los activos con valores de 2023 y cuántos afiliados. El 61% de los activos se ubican en las 3 primeras categorías de aportación. ¿Y cuánto aportaban en 2023? La primera categoría, 4.988 pesos, compárenlo con los 87.000 de la jubilación. En la segunda categoría, casi 20.000 afiliados, casi la tercera parte de los afiliados en la segunda categoría, con un aporte de 9.436 pesos. Comparemos de vuelta con aquella jubilación de 87, la 10ª parte prácticamente. Y en la tercera categoría, 7.664 afiliados con 13.373 de aporte, ¿verdad? Acá hay una... Entonces, aquel número tan bueno, de bueno, hay más de 3 activos por jubilado, vemos que en realidad 3 activos no están aportando mucho en relación a lo que se paga en términos de pasividad. Por eso es engañoso manejarse solo con la tasa de dependencia activo-pasivo. Bien, ante este problema que es estructural y que se va agravando a lo largo del tiempo, los diferentes directorios van a adoptar medidas. Como les decía, el directorio del periodo 2013-2017 elimina un conjunto de prestaciones. En primer lugar, elimina los beneficios de salud. Los beneficios de salud eran el pago de la cuota, un promedio cuota de afiliación individual a institución de asistencia médica colectiva, un complemento de esa cuota
y lo hace a partir del 1 de julio de 2016 porque en ese momento se produce la universalización de la afiliación de jubilados y pensionistas al Seguro Nacional de Salud. Por tanto, pasan a tener cobertura a partir del Seguro Nacional de Salud. Acá es preciso mencionar que antes ya había jubilados y pensionistas que tenían cobertura del Seguro Nacional de Salud, que eran los activos incorporados desde 2008 en adelante, que se jubilaban, que eran contribuyentes y beneficiarios del Seguro Nacional de Salud, y sin embargo la Caja les pagaba la cuota. Inicialmente no se la pagaba porque ya tenían la cobertura, algunos hacen juicio y pierden, y sin embargo en 2012 la Caja resuelve pagarles la cuota de afiliación individual, pese a que no tenían afiliación individual, tenían afiliación por el Seguro Nacional de Salud. Bueno, todo eso se elimina en el año 2016 y es el componente principal que tiene mayor impacto en términos de mejorar la situación económica de la Caja. Pero también se eliminan otras cuestiones que se habían resuelto en 2004, el adicional a la tasa de reemplazo, mencionaba Álvaro recién, como en 2004 la tasa de reemplazo pasa a ser del 50%, con 30 años de aporte y 60 de edad, y sin embargo el directorio mantiene, por una resolución, como mínimo el 60%, lo cual genera un incentivo negativo para jubilarse, porque la postergación del retiro por edad, que aumenta la tasa de reemplazo, en realidad no la aumenta cuando uno tiene asegurado el 60% como mínimo. Eso se elimina también, se elimina progresivamente, a nadie se le baja la jubilación, pero los futuros ajustes van a ser absorbidos a partir de esa compensación adicional a la tasa de reemplazo. Se elimina la compensación de fin de año, la suerte de aguinaldo que pagaba la Caja. Y todo eso es lo que genera ese efecto que ya vimos de mejora sustantiva de la situación en el año 2016. El directorio de la época es consciente que esto soluciona el corto plazo, da aire, pero el aire es simplemente para reformar, para equilibrar mediante una reforma, y por lo tanto se pone a elaborar un anteproyecto. Ese anteproyecto lo culmina en julio de 2017. Digamos ahora, y esto es válido para los diferentes directorios, que elaborar un anteproyecto de la Caja Profesional no es una cosa nada sencilla. No es nada sencilla por la realidad heterogénea del mundo de los profesionales universitarios. Multiplicidad de gremios, corrientes dentro de los gremios, organizaciones por fuera de los gremios, múltiples opiniones individuales, necesidad de discutir esto entre todos y dar participación y recibir propuestas, y cada vez que alguien hace una propuesta, yo quiero subir la edad de tal manera, no, yo quiero cambiar el sueldo básico jubilatorio, o lo que sea, hay que hacer un estudio de impacto, porque de nada sirve que a mí se me ocurre que la edad tal cosa, que el sueldo básico tal cosa, o la tasa de reemplazo tal cosa. No, hay que ir a la gente que hace los cálculos económicos y decirles, mire, si la batería media es esta, ¿cuál es el impacto? No, el impacto es este. Y si fuera esto otro, ¿cuál sería el impacto? Sería este otro. Y hacer eso no es algo que los especialistas en cálculo actuarial puedan hacer de un día para el otro. Tienen que manejarse con un volumen de datos muy importante, con programas informáticos, con modelos de simulación de la evolución, entre otras cosas, de la evolución de la economía, porque vemos que la economía impacta en la realidad de la Caja, de modo que el proceso de ponerse de acuerdo en por dónde iría una reforma y poder testearla razonablemente desde el punto de vista de su viabilidad actuarial es un proceso largo. Algunos de los que están aquí presentes han participado de ese proceso y podrán decir si es verdad o no lo que estoy diciendo. Bien, pero entonces termina ese proceso de discusión, que inicialmente es un proceso de discusión más amplio. En el año 2015 se invita a todo el mundo, eso no termina en nada. En 2016 el directorio dice, bueno, el directorio se va a ocupar de crear un grupo de trabajo, se va a reunir todas las semanas y vamos a avanzar en esto, ponerse de acuerdo los directores. Bueno, eso termina lográndose recién en julio de 2017 y ahí hay un proyecto que le da una viabilidad a la Caja de 23 años. Y digamos que un proyecto que no dé una viabilidad de 20 años no es un proyecto que dé viabilidad actuarial.
Si el patrimonio se termina en 20 años, no es suficiente. Idealmente deberíamos proyectar 50 años, 75 años, como proyectan en Estados Unidos. Pero bueno, eso también tiene dificultades técnicas. Lo que sí está claro es que el parámetro mínimo es de 20 años de proyección. Bueno, da ese proyecto simplemente para valorar lo que esto implica. Implica un resultado que cumple el estándar técnico mínimo, viabilidad de 23 años, pero tampoco es una cosa magnífica en términos de impacto. Y ocurre algo, cuando el directorio termina aprobando esto, el directorio electo, el directorio, ustedes saben, tiene una parte electa, activos y pasivos, 4 de los activos, 1 de los jubilados, y tiene 2 del Poder Ejecutivo. Los electos pierden la elección. Las grandes organizaciones que estaban en ese directorio, que era el Sindicato Médico, el Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores, pierden la elección frente a otras organizaciones, sociedades psicoquirúrgicas, la Federación Médica del Interior, la Federación Odontológica del Interior y otras organizaciones extragremiales. Y por lo tanto los directores electos dicen, nosotros votamos esto pero con una condición, que no se eleve el Poder Ejecutivo porque no podemos innovar después de haber perdido una elección. Tenemos que dejarlo a los representantes electos ahora de los activos para que digan si lo quieren elevar al Poder Ejecutivo o no. Y los representantes electos de los activos no estaban muy conformes con la actuación del directorio anterior, estaban muy enojados, la mayoría de ellos, con el retiro de beneficios de 2016, incluso algunos venían con un programa de retornar esos beneficios, después no lo hacen, tenían la mayoría para hacerlo, pero por una discusión interna había quienes querían retornarlo gradualmente hacia el futuro, otros que querían anular directamente las resoluciones de 2016, pagar las retroactividades. Y en parte también porque van viendo cuál es la situación, y la situación es que ven que si retornan a la situación previa a las medidas de 2016 es fundir la caja rápidamente. De modo que ese directorio ni vuelve a la situación anterior al 2016, pero tampoco aprueba el anteproyecto que venía del directorio. Y por lo tanto dice, vamos a generar una comisión de marco legal. Digamos entonces que este anteproyecto de ley del directorio 2013-2017 tiene algunas medidas de reforma paramétrica, da esa viabilidad de 23 años, vuelve a la categoría mínima de aportación la cuarta, o sea, la reforma de 2004 había bajado de la cuarta a la segunda, este directorio dice, subamos de la segunda a la cuarta la categoría mínima de aportación, en vez de calcular el sueldo básico jubilatorio en los últimos 3 años, llevémoslo a 9 años, y la tasa de reemplazo mínima del 50 al 45%, las pensiones aplicar al régimen general, con un conjunto de incompatibilidades que existen en relación a los recursos, por ejemplo, de viudo o viuda, y mejorar los subsidios de maternidad e incapacidad temporal para tener un estímulo para el activo, porque el activo a veces dice, ¿qué me da la caja profesional? Me da mucho menos en términos de subsidio por enfermedad o maternidad de lo que me da el Banco de Previsión Social. Entonces, tratar de acercarse a esos beneficios del sistema general para incentivar que el activo declare ejercicio. Pero bueno, como les decía, este anteproyecto en definitiva no se eleva al Poder Ejecutivo y el directorio del año 2017-2021, después de descartar el anteproyecto del directorio anterior, crea una comisión de marco legal. Esa comisión de marco legal se crea en septiembre de 2017, empieza a trabajar en diciembre de 2017, ustedes imaginan bien el verano, y estamos en el año 2018. Y el año 2018 es el año donde a principios de 2018 había que mandar un anteproyecto al Poder Ejecutivo, porque no se puede aprobar después de, ¿no?, el máximo octubre de 2018, un año antes de las elecciones, no se puede aprobar una reforma jubilatoria. Por lo tanto, imagínense, si hay que elevar un anteproyecto, hay que conversarlo con el Poder Ejecutivo, hay que enviarlo al Parlamento, el Parlamento tiene que discutirlo, hay que aprobarlo en 2018, el margen para aprobar un anteproyecto por este directorio no era muy largo y sin embargo la Comisión trabaja a su ritmo y termina aprobando un anteproyecto en el año 2020. Un anteproyecto muy discutido, aprobado por mayoría, de 5 a 7, pero tengan en cuenta que de esos 5 hay 2 que son del Poder Ejecutivo.
O sea que en realidad de los electos 3 directores, es un anteproyecto que da una viabilidad de 27 años, eleva la edad a 65 años, el sueldo básico jubilatorio lo lleva a 12 años, baja las tasas de reemplazo, la común a 45, la incapacidad a 55 y la edad avanzada a 40, de valores que antes eran 50, 65 y 50. Propone una escala de 15 categorías para los aportantes con pasaje cada 2 años para darle más flexibilidad a la escala de categorías, y también toma del proyecto del directorio anterior la mejora de subsidios de maternidad e incapacidad temporal. Este anteproyecto entonces llega al Poder Ejecutivo en agosto de 2020. Vimos que ya el año 2020 es un año muy complicado para los profesionales, por lo tanto la urgencia de que exista rápidamente la aprobación de alguna reforma, pero el Poder Ejecutivo está en otra posición, ¿verdad? No voy a tener juicio, simplemente decir que la posición del Poder Ejecutivo, ustedes todos la conocen, comisión de expertos, primero ley 19.889, aprobada a mediados de 2020, comisión de expertos que haga diagnósticos, recomendaciones de todo el sistema, incluida la caja profesional. A esto ya se refirió Álvaro. Bien, la comisión de expertos hace su informe de diagnóstico, de recomendaciones, el Poder Ejecutivo elabora un proyecto de ley, empieza a elaborar un proyecto de ley y, por lo tanto, este planteo de la caja de profesionales no es tomado en cuenta inicialmente. Hay además la convicción desde el Poder Ejecutivo que es necesario crear fuentes adicionales de recursos. Esto particularmente en 2021, cuando el agravamiento de la situación por efecto de la pandemia indicaba que solo cambiar los parámetros y reformar la caja no iba a ser suficiente y era necesario prever también algún cambio en términos de fuentes de financiamiento, particularmente aportes de los activos, aportes de los pasivos. El directorio que asume en 2021 asume en una posición más proclive a aceptar aumentos de los aportes de los activos y también el establecimiento de una contribución de jubilados y pensionistas. Esto ya se había hecho en caja bancaria en la reforma de 2008, y ahí está un poco el antecedente legislativo, y plantea entonces el directorio finalmente aprueba en diciembre de 2022, también luego de muchas discusiones internas, de testear idas y venidas sobre viabilidad actuarial, aprueba una propuesta en su anteproyecto de aumento de la tasa de aportación del 16,5 al 19%, una contribución de jubilados y pensionistas con tasas por franja que van del 2 al 10% para cada franja, el ajuste de los valores del artículo 71 por el descalce que se ha producido particularmente en los timbres, algo que mencionaba Álvaro recién también. Los timbres se ajustan, los que tienen valor fijo, se ajustan por IPC y sin embargo durante mucho tiempo hubo un crecimiento del índice medio de salarios y por lo tanto también de las pasividades. Ese crecimiento en términos reales no está acompañado por el crecimiento en términos reales de estos aportes indirectos, y ahí aparece un fundamento también para aumentar aportes indirectos. Propone la afectación del IAS, esta es una forma de asistencia financiera del Estado, el IAS recaudado por la caja, y después aspectos paramétricos, una edad mínima de jubilación de 65 años, obviamente con transición, una transición bastante corta porque se mantienen los derechos solo para los mayores de 57 años, y ese sueldo básico jubilatorio, como vimos en las diferentes propuestas, ha ido aumentando de 3 a 9, de 9 a 12, ya este directorio, el actual, lo lleva a 18 años, y en términos de tasa de reemplazo también toma de propuestas anteriores aplicar la tasa de reemplazo para la causa del común del régimen general del 45%. El Poder Ejecutivo conversa con el
directorio de la Caja, sigue conversando con el directorio de la Caja, sigue conversando sobre un proyecto de ley express, cosa que empieza ya a ser curioso que se le siga diciendo ley express. La denominación ley express surge cuando asume el directorio en diciembre de 2021. De inmediato comienza la conversación con el Poder Ejecutivo para tratar de tener un acuerdo, y todos tienen la convicción que ese acuerdo tiene que ser rápido, ¿no? Con los números 2020-2021 hay que hacer una reforma rápida, por eso le ponen ley express. Antes de la discusión, que iba a llevar su tiempo, y efectivamente llegó y se aprobó en mayo de 2023, había que aprobar una solución para la caja profesional. Y ahí aparece la denominación ley express. La curiosidad es que van pasando los meses en cómo nos ponemos de acuerdo con la ley express. Bien, ante esa falta de acuerdo inicial, como vimos, el directorio aprueba a fin de 2022 su propio anteproyecto. El Poder Ejecutivo intenta acercar su posición al directorio de la Caja. Finalmente toma algunos elementos, otros no los toma, ahora veremos las diferencias. Y el 22 de septiembre de 2023, o sea, cuando faltaba prácticamente un mes para que venciera el plazo para aprobar una reforma, envía el proyecto de ley. O sea, envía un proyecto de ley un mes antes, sin apoyo de los gremios profesionales, sin apoyo del directorio de la Caja Profesional. Al mismo tiempo, se envía el proyecto de la Caja Bancaria. El proyecto de la Caja Bancaria, apoyado por unanimidad del Consejo Directivo de la Caja Bancaria, apoyado por los gremios empresariales y de trabajadores del sector financiero. Miren qué diferentes situaciones. Porque a veces la pregunta es ¿por qué aprobaron la Caja Bancaria y no se aprobó la Caja Profesional? Bueno, la diferencia de contexto es notoria, ¿verdad? Si uno examina las actas de la Comisión de Legislación de Trabajo, donde este proyecto ingresa, la Comisión empieza a recibir delegaciones, recibe el directorio de la Caja, recibe organizaciones, pluralidad de organizaciones de profesionales, no solo gremios, organizaciones de varias que existen, y ni siquiera el proyecto asegura la viabilidad actuarial en un plazo de 20 años. Por lo tanto, es natural que el Parlamento no apruebe ese proyecto. Ese proyecto del Poder Ejecutivo tiene elementos que sí toma del proyecto de directorio, por ejemplo, la carrera de 15 categorías, la contribución de los jubilados y pensionistas, pero tiene algunas discrepancias que ahora veremos. Y que hacen a la financiación y que comprometen entonces la viabilidad de la reforma. El Poder Ejecutivo no acepta el aumento del artículo 71, que para la Caja debía aumentar los timbres un 20% en su valor. No acepta la afectación del IAS hacia la propia Caja, sino que si el proyecto contiene una asistencia financiera, pero consistente en el equivalente al aumento de la tasa de aportación de los activos. Y ahí el proyecto del Poder Ejecutivo toma el 19% que proponía el directorio de la Caja, pero plantea llevarlo al 22,5%. Y para la Caja debía quedar en el 19%, porque en este panorama que ya hemos explicado, de aportantes voluntarios y de aportantes que combinan actividad dependiente y actividad no dependiente, que entre todos son un 70% de los aportantes a la Caja, si uno le sube el aporte del 19 al 22,5%, es muy probable que muchos no puedan pagar ese aumento del aporte y en consecuencia bajen de categoría, declaren un ejercicio y en definitiva lo que podría en teoría generarse si no hubiera ningún cambio con el aumento de la tasa de ese valor puede generar un efecto contraproducente, y además porque el proyecto no asegura en términos de generación de nuevos recursos la viabilidad. Entonces, algunas conclusiones que quiero hacer personalmente. Todos podremos sacar nuestras propias conclusiones de lo que ha pasado.
primero, no haber actuado a tiempo lleva a una situación patrimonial crítica, esto es claro. Uno puede decir, bueno, acá hay culpables, hay responsables. Bueno, yo creo que todos somos responsables colectivamente. Para empezar, porque en las elecciones de los activos de la Caja Provisional participan el 10 o el 12%. Y por más que uno difunda, y tengo la experiencia de haber participado en una elección de la Caja Provisional en 2021, por más que uno difunda y le explique la gravedad de la situación y presente esos números de 2020 a los profesionales y le diga, mire, es importante que ustedes se involucren. Y por más que uno va a los órganos directivos de los gremios profesionales y les intenta explicar, y algunos prestan atención, pero no hay ningún cambio sustantivo de actitud. Bueno, en esas elecciones que vota el 10, el 12%, donde hay tanta frialdad con relación al destino de la caja, creo que hay una responsabilidad colectiva. Se indica mucho la responsabilidad de los directorios, yo creo que hay responsabilidad, pero también los directorios, como ustedes vieron, todos hicieron algo y trataron en el contexto de ir hasta donde podían ir, porque los directores que son representantes de quienes lo votaron, también tienen que cuidar a quienes lo votaron, y por lo tanto tienen una restricción de hasta dónde pueden llegar en decirle, mira, le voy a subir el aporte, ¿no? O decirle al jubilado, ¿no? Representantes jubilados, los representantes jubilados se han opuesto sistemáticamente a las contribuciones de los jubilados. Pero bueno, uno también tiene que comprenderlo, porque ¿no? Ellos fueron votados por gente que le dijo, cuídame la jubilación. Entonces, hay un problema de gobernanza, hay un problema de gestión, que no sé cómo se resuelve, pero que creo que somos todos responsables. Otra conclusión, una salida para la caja provisional es claro, me parece, a esta altura y con estos números, que requiere un importante aumento de recursos. Entre ellos, una asistencia financiera estatal urgente y de importancia. Sea la afectación del IAS que planteaba el directorio de la caja, otra, pero va a ser necesaria para que subsista una asistencia financiera, un aumento de los aportes indirectos, esto es inevitable, una contribución de los pasivos, es inevitable. Parecería que la contribución de los activos, que hoy ya está, por efecto, como explicaba Álvaro, en el 18,5%, la máxima tasa de contribución del sistema de seguridad social uruguayo, de contribución personal, podría subir un poco más al 19%, pero no mucho más que eso, ¿no? Porque lo que ya vimos, ¿no? Amenaza con una caída de las tasas de ejercicio o la aportación de una categoría más baja. También parece claro que la transición al sistema previsional común deberá ser más rápida de lo previsto en los anteproyectos de la caja, el del Poder Ejecutivo, esto parece una cosa clara. Y que resulta especialmente urgente modificar el cálculo del sueldo básico jubilatorio, porque acá está la clave de esa discordancia entre la aportación y las prestaciones, que genera un desequilibrio enorme desde el punto de vista de la financiación. Y si la caja quiebra, si no se hace nada, ¿qué pasa? ¿Es alguna pregunta? El artículo 9 de la ley de la caja dice que el Estado no garantiza el pago de sus prestaciones. Entonces dice, bueno, quiere decir que no se van a pagar más jubilaciones y pensiones si quiebra la caja. Y los que hemos aportado muchos años habremos perdido todos los aportes. Bueno, la cuestión no es tan así. Algunos dicen, ese artículo es inconstitucional, y yo no estoy de acuerdo con quienes dicen que es inconstitucional. Porque la Constitución no habla de las personas públicas no estatales. Son de creación legal y por lo tanto se puede establecer esto. Se nos está agotando la batería, vamos a ver si llegamos. Pero no es tan así. No es que miro el artículo 9 de la ley de la caja y se acabó la discusión jurídica. Primero porque el artículo 67 de la Constitución establece una garantía. Las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán en forma de garantizar a todos retiros adecuados, subsidios a sus familias. O sea, el Estado debe garantizar las jubilaciones y pensiones. Esa jubilación concreta
y pensión que hoy están pagando a correccional. Bueno, no necesariamente. Pero las personas que configuraron casa jubilatoria o pensionaria le tienen que pagar una prestación, les tienen que asegurar, garantizar la prestación. Porque estamos también frente a un derecho humano a la seguridad social. Esto es un derecho humano. Todos los tratados de derechos humanos, la Declaración del 48, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos, su protocolo de San Salvador, todos dicen derecho humano a la seguridad social. Cuidado, es un derecho humano. No es simplemente una cuestión de dinero que se paga o no se paga y da lo mismo. Hay un derecho humano en juego. Y después porque hay normas más concretas que obligan al país, y en particular el convenio 128 de la OIT sobre prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivencia. El 128, en el artículo 30, dice: la legislación nacional deberá, bajo condiciones prescritas, prever la conservación de los derechos en curso de adquisición respecto a las prestaciones contributivas de invalidez, vejez y sobrevivencia. Esto para los derechos en curso de adquisición, o sea, a quienes no hemos todavía generado el derecho, pero tenemos una historia laboral y una historia de contribución a la caja profesional. El convenio 128 dice que la legislación deberá prever cómo conservamos sus derechos, el tiempo de aportación, el sueldo ficto por el cual hemos aportado. Esa historia laboral de alguna forma tendrá que ser reconocida. Y el artículo 35 de este mismo convenio 128 dice: cada miembro deberá asumir la responsabilidad general respecto al suministro conveniente de las prestaciones que se concedan en aplicación de este convenio y deberá adoptar todas las medidas necesarias a este efecto. Es decir, el convenio 128 obliga al país a adoptar toda la legislación necesaria para prever la continuidad del pago de prestaciones a jubilados, pensionistas y la conservación de los derechos en curso de adquisición de los activos. Y esto lo reconoce la Ley 20.130 de Reforma Previsional, cuando su artículo 2 dice: el derecho a la cobertura previsional integra el derecho humano a la seguridad social reconocido en la Constitución de la República y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado uruguayo. Quiere decir que el Estado está obligado a darle una salida a la caja profesional. ¿Qué escenario? Bueno, escenarios teóricos uno puede imaginar muchos. Uno sería una ley de reforma, como se vino haciendo hasta ahora, una ley de reforma al régimen jubilatorio anterior, con una transición especial, más rápida, al sistema previsional común y la asistencia financiera estatal, que me parece que es ineludible. Podría haber una ley de disolución también de la caja profesional y transferencia al Banco de Previsión Social. Transferencia del patrimonio remanente, todos los activos pasaríamos a ser afiliados al Banco de Previsión Social, los pasivos estarían a cargo también del Banco de Previsión Social, en el caso que se disolviera la caja profesional. Esa podría ser otra posibilidad. En el caso de los activos, el reconocimiento de los derechos en curso de adquisición implicaría el reconocimiento de la historia laboral, por lo cual habría que reconocer una afiliación propia profesional, pero dentro del Banco de Previsión Social, y continuación del pago de las prestaciones. ¿Qué prestaciones? Bueno, la ley que así lo estableciera diría si son las mismas o si son otras. Esta es una segunda posibilidad. Acá no hay asistencia financiera a la caja, porque la caja desaparece, pero el Estado asume la financiación deficitaria del pago de estas prestaciones, de estas, las que se pagan ahora o de otras, reitero. Y otra posibilidad teórica es la transferencia al Banco de Previsión Social, pero con la variante de no disolver la caja profesional, mantenerla como sistema complementario y voluntario. Hay otros escenarios que uno puede imaginar, pero yo imagino inicialmente estos tres. Lo que me parece claro es que es la omisión en legislar que sería el otro escenario. El otro escenario es: no pasa nada, quiebro la caja, cesa el pago de las prestaciones. Más allá de los impactos políticos que eso puede tener, haría incurrir desde el punto de vista jurídico al Estado en responsabilidad por omisión en cumplimiento de esas normas internacionales que garantizan el derecho humano a la seguridad social y que de alguna forma la ley uruguaya tiene que establecer cómo va a proteger a esos pasivos y a esos activos que tenían
derechos en curso de adquisición. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias Ariel, excelente presentación. En los objetivos que nos habíamos planteado, creo que quedaron expresadas las ideas de cada uno de los dos, con perspectivas, uno más histórica, el otro con un anclaje más en las trayectorias de lo que han sido los intentos frustrados de reforma de la Caja. Y bueno, está la posibilidad de hacer alguna consideración, algún comentario. Bueno, tenemos al profesor Razodeire, encantado, adelante. Realmente yo quería felicitarlos. Alguien me dijo, ¿por qué había desafiado el frío de haber venido cuando podía verlo con nosotros? Y creo que valió ampliamente el desafío. Pero no solo porque dijeron cosas interesantes, pero porque tienen, desde perspectivas personales, una visión complementaria. Y yo quiero recordar que AESU no es una entidad gremial. En la última reunión de AESU, nosotros no somos un gremio, somos una institución de técnicos, de estudiosos de la seguridad social. Entonces pienso que además en este contexto preelectoral, donde las opiniones políticas, las cuestiones interfieren en todo esto, es muy importante conservar lo que ustedes dijeron, porque sea cual sea el futuro del próximo año del país, parece que la realidad de ustedes se aplica a cualquier color. Y hasta me preguntaba si no deberían, de alguna manera, a eso, si no debería publicar un folleto, un artículo, un librito sobre vuestras exposiciones, porque creo que a eso se tiene que plantear como un interlocutor técnico, no gremial, en esta discusión que exige mediante, disculpen, la emoción del encuentro. Muchas gracias, profesor. Bueno, no sé si alguien más tiene... Adelante. El problema le tengo que no se la harán. Bueno, voy a quedar con la última parte de este escenario histórico, porque ahí se refiere a la misión de legislar una salida al incurrir al Estado en responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Además, ya lo sostuvo Casinelli, digamos, tuvo la autoridad de Casinelli en ese punto. Y aquí hay algo que me parece que es muy importante y que es algo que lo he escuchado. Yo, desde que me recibí, siempre pensaba que el mundo era la ley. Y mi mundo era la ley. Cada vez que fui avanzando hasta ya viejo, empecé a descubrir, empecé a ver una serie de cosas que estaban o que no estaban en la Constitución, pero que estaban. Menos que los principios. Pero en base a eso me puse a estudiar el artículo 67. Y en el artículo 67 de la Constitución hay un mandato de atestación del IAS. El IAS es un impuesto, eso no hay ninguna duda. Y la recaudación del IAS, en lugar de ir a la caja paraestatal, va al PMIC, que no es quien cumple los fines previstos en el artículo 67. Entonces, yo digo, ¿qué ocurrió en el año 2008?
omisión. Y esa omisión legislativa es la que precisamente hace incurrir al Estado en responsabilidad. Y entonces me pregunto, y vamos a tratarnos, no hago ninguna referencia personal a tan distinguidos disertantes y que del cual comparto muchísimas cosas, sino más bien, ¿por qué la Caja ha dejado caducar derechos de crédito, no derechos de crédito absolutos probablemente, pero ¿por qué la Caja ha dejado caducar? Cada 4 años esos créditos caducan. ¿Sí? Y bueno, se lo hemos planteado en la casa, en la asociación de afiliados, se lo ha planteado directamente. Hagan un juicio al Estado. ¿No dijeron que no? Correcto. Digo, yo creo que es una fuente de financiamiento y un cambio, me parece, digo, en el discurso de la Caja. Digo, en defensa de la Caja. Obviamente. No garantizo que se gane el juicio en ese punto, pero si ya de antemano no lo intentamos, ya lo damos por vencido. Yo quería solo esa reflexión. Bien, bueno, muchas gracias, doctor Pérez Novaro. ¿Alguien que quiera hacer alguna consideración más? Carmelia, Manarelli, Buquet. Bueno, parece. Sí, bueno, ya buscaré ser muy breve porque me imagino que todo el mundo, que aprovechamos muchísimo las exposiciones, aprendimos montones sobre el enfoque, sobre los enfoques. Quisiera rescatar 2 cosas, digamos. Por un lado, lo decía Álvaro, en relación al tema de la perspectiva histórica, digamos, ¿no? Cómo desde la historia creo que hay muchas cosas para decir, digamos, que daría para bastante discusión, en qué medida hay una cosa como recurrente, digamos, ¿no? En ese objeto que es la caja profesional, digamos, históricamente. Entonces, la perspectiva histórica me parece que es rendidora, digamos, para poder pensar esa problematicidad que se repite, que se reitera, digamos, como era lógico. Y el otro aspecto me parece importante, que yo me quedé entusiasmado, digamos, de la exposición de Ariel, tiene que ver con el tema de la comparación, digamos. Yo creo que tenemos bastante más para aprender, por ejemplo, de un fenómeno reformista exitoso y otro que no lo fue, digamos. Nos centramos en que no lo fue, digamos, pero tú hablaste de alguna manera y anotaste una comparación con lo que pasó con la caja bancaria, digamos. Me parece que ahí está el tema, digamos, más allá de qué, digamos, el cómo del proceso político, digamos, qué es lo que estaba presente en un lado y no estaba en otro, digamos. Porque no podemos caer en el pesimismo de pensar que como cada caso es un caso, en definitiva hay distintas interpretaciones posibles. Yo creo que podemos encontrar una explicación sistemática tomando en cuenta esa comparación y que esa comparación en particular de los 2 procesos políticos en un mismo momento histórico permiten un rendimiento analítico importante. Así que agradezco la consideración y bueno, creo que esto podría dar para más. Muchísimas gracias, Pepe. Bueno, Carmelia. ¿Una segunda reconstrucción? Sí, claro. Yo creo que compartiendo lo que decía Juan, lo primero que se impone decir es felicitar a los expositores por una presentación tan completa y tan complementaria entre ambos, que nos sitúa en el contexto de lo que ha sido la vida institucional de la Caja y a su vez nos pone frente a una realidad en la que es como esas escenas en las que viene un bólido y tiene una muralla adelante y parece que nada lo detiene para que efectivamente se reviente contra la muralla. Y ahí un poco me quedo con esa reflexión, más bien que reflexión, esa especie de comentario
informativo que hace Ariel acerca de la escasa capacidad que se tiene de convocar y de movilizar realmente, de comprometer la participación de los profesionales en las soluciones. Y al final, en muchos casos terminamos quejándonos y lamentándonos a propósito de un evento que va a acontecer, como si se tratara de algo que no estamos en condiciones también de agarrar el volante de ese bólido y tratar de encontrar alguna salida. Bueno, en fin, creo que para mí fue muy enriquecedor. Además, bueno, he conocido también la peripecia de la caja, porque durante unos cuantos años también fui asesor, aunque externo, en materia laboral. Allí vi la actuación, además de Ariel, y el esfuerzo que puso en tratar de precisamente tomar el volante en algún momento y tratar de hacer alguna maniobra. Pero bueno, acá cuando vemos todos los hitos que fueron marcando el proceso, bueno, la verdad que no podemos dejar de irnos con un poco de frustración, ¿no? Esperemos que también haya un espacio de esperanza para que esto pueda encaminarse para bien de todos. Pero el agradecimiento por la presentación. Muchísimas gracias, Mario. No sé si la presidenta de la Comisión Electoral tiene Resultado de la elección. algún avance de boca de urna, no sé, alguna estadística. Es muy prometedor. Ya agradecemos a todos por su participación y quedan un par de minutos, así que si alguien es socio de la Asociación de Estudios de Seguridad Social y no ha votado aún, tenemos la posibilidad de tomar su voto. Bueno, concluimos ahí.